Bueno, y esta noche ya está aquí con nosotros Luis Estrada en La Política en la Mesa. Luis, hoy vamos a hablar de la cruzada contra el hambre en la Ciudad de México. Así es, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues esta semana finalmente se reunió la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, con 4 jefes delegacionales de Gustavo Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan, porque son las delegaciones que están incluidas en el plan de la cruzada contra el hambre. Habíamos estado viendo ciertos desacuerdos entre, pues más que nada, entre Miguel Mancera y la secretaria Robles, porque bueno, pues lo que en realidad está sucediendo son 2 programas que se pueden de alguna u otra forma traslapar en algunos aspectos, y obviamente esto tiene una acreditación, como todo programa social, una acreditación política que ambas partes quisieran de alguna forma ahorrarse y quedarse con ella para poder después utilizarla políticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, yo lo que hay que entender muy bien es, primero, qué es cada uno de estos 2 programas y cómo, sobre todo los del Distrito Federal, se han ajustado en estrategia, muy parecido a lo que está haciendo la cruzada contra el hambre. En principio, como lo vamos a ver en pantalla, la cruzada apoya a 7.4 o apoyará a 7.4 millones de mexicanos en 400 municipios en la zona de mayor pobreza en México. Esto es 3.67 millones en zonas urbanas y 3.73 en zonas rurales. Ha habido un debate sobre cuál ha sido el criterio para escoger estos 400 municipios, si son todos los que tienen que estar y si están todos los que son. Esto lo preside la CESOL a través de una comisión intersecretarial, la propia secretaria Robles, y como decía, en el Distrito Federal son 4 delegaciones. Esto, de alguna u otra forma, con los programas que ha establecido el GDF, el Gobierno del Distrito Federal, desde que gobierna la ciudad, hasta hace poco eran cerca de 400 programas, lo vamos a ver también en pantalla. ¿400 programas? 400 programas sociales en el Distrito Federal. ¿Es correcta esa cifra, Luis? Así es, y se redujo, lo anunciaron hace unos meses, se redujo a 178, que siguen siendo, bueno, pues obviamente un número exorbitante. Bueno, pues lo que trata de hacer con esto Miguel Ángel Mancera es le llaman capital social a esta nueva reorganización y consolidación de 178 programas en 3 ejes rectores básicamente, que es educación, salud y atención a grupos vulnerables, que bueno, pues prácticamente lo que está tratando de hacer Miguel Ángel Mancera es universalizar estos servicios, dice el jefe de gobierno, para no particularizarlo y no hacer o crear clientelas. Esto lo coordina la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una cantidad enorme de recursos, por supuesto, en el Distrito Federal, y eso también se refleja de alguna u otra forma, se debiera reflejar en el bienestar de la gente en el Distrito Federal. La pregunta, salió un estudio publicado en un diario de circulación nacional esta semana sobre si realmente les alcanza o no y cuáles son otras fuentes de ingreso que tienen en el Distrito Federal. Como vemos en pantalla, bueno, pues las jubilaciones y pensiones es para el 34% de los entrevistados una fuente alterna de ingreso. También, obviamente, los programas del gobierno del Distrito Federal, cualquier otro que no sea las jubilaciones. Hay también programas sociales del gobierno federal, las becas, los programas en las delegaciones y alguna indemnización. Pero básicamente estamos hablando de jubilaciones y programas sociales del gobierno del Distrito Federal que complementan el ingreso de las familias en el Distrito Federal. Ahora, la pregunta es, ¿esto sirve de alguna forma? ¿Está teniendo efecto? Bueno, pues cuando les preguntan, y lo vemos también en pantalla, si el poder adquisitivo se ha incrementado con estos programas, bueno, pues en el Distrito Federal, 2 de cada 5 te dicen que no les alcanza ni con estos apoyos. 48%, la mitad prácticamente les dice que les alcanza justo y sin grandes dificultades, y solo 1 de cada 10, poco más, 12%, dicen que el ingreso que tienen les permite vivir holgadamente. Así que pues estamos viendo que es una cuestión, es un intercambio entre tener un programa que es asistencial, pero que en realidad no hace un cambio radical en la forma y en el poder adquisitivo de los capitalinos. Al menos no lo perciben así los ciudadanos, ¿no? Exacto, aunque sea realmente un ingreso, pues no se percibe, y eso es un problema que hay que revisar. Claro. Bueno, Luis, muchas gracias. Gracias, buenas noches. director, buenas noches.